Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Equipo Mediático, con la entrega correspondiente al día de hoy, el doctor Ramón Puello Báez y un servidor de ustedes, Orión Mejía, con la ausencia del apreciado colega José Manuel Luna Valiente. No se sentía bien de salud y quedó descansando en su casa, y desde aquí le deseamos parabienes, que tenga que recupere rápidamente todo su vigor. José Manuel Luna Valiente, que forma parte del equipo de los lunes de este equipo mediático. Cada semana compañeros nuestros están orientando, informando y reflexionando frente a la sociedad respecto a los temas más relevantes de la vida dominicana y del mundo. Doctor, saludos. Muy buenas noches, Orión. Buenas noches, amigos, amigas. Así es. No hemos elaborado una agenda. A veces me gusta que sea así. Gracias a Dios, sí. Porque, incluso fuera del aire estábamos haciendo un programa ya. Sí, sí. Yo sí quisiera decirle, doctor, que lo que pasó el fin de semana, lo que pone en relieve en términos políticos, es que la democracia dominicana es vigorosa. Usted me dice, bueno, porque, bueno, 8 actividades por un lado, de un mismo partido, y una actividad mayor del mismo partido, todos durante el sábado y el domingo, incluyendo una en el exterior, en la comunidad dominicana de los Estados Unidos. De otra manera, ese es el ejercicio de la actividad política que nosotros, como siempre, somos muy apasionados. Hemos adelantado, pero muy rápido, la campaña electoral. Y hubo una concentración, como tú venías señalando. Sí. Entonces también, esto fue lo que se refiere al PLD. Al PLD. Pero entonces estaba la actividad cara a cara del Partido Revolucionario Moderno. Que dicen que fue en muchas zonas del país. Que fue en diferentes puntos del país. La con gran entusiasmo, ¿verdad? Sí. Le hacía falta eso al PRM. Sí. La actividad del PRD. Es correcto. La reunión de su Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, entre otras actividades que yo recuerde, pero esas digamos que fueron las principales. Y eso movilizó a millares de personas. Sí. Y como tú dices, por lo menos los partidos políticos principales de la democracia dominicana están trabajando y están muy activos. Fíjate que aunque la política no es matemática, indudablemente que no, la encuesta Gallup que aparece hoy, sobre la primera entrega en el diario Hoy, señala, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana incrementó su nivel de simpatía en la población a un 39.4%, que el Partido Revolucionario Moderno la incrementó de un 14 a un 22%. Quiere decir que a la clase política, los partidos principales, no se están deteriorando, están subiendo. Estos datos que tú te refieres a lo de la encuesta de Gallup de hoy, como partido, el PLD tiene el 39.4% de adhesión o de simpatía, gente que dicen que sí, ese es el partido que consideran más adecuado. Sí. El 22% es el Partido Revolucionario Moderno. Como institución política, yo no sé si vamos al bipartidismo otra vez, pero a partir de ahí los otros partidos tienen una baja nivel de adhesión. Sí. ¿Tú recuerdas de otras encuestas importantes cuánto le dan a cada quien, al PLD y al PRM? La diferencia, bueno, es que hay encuestadoras que salen que uno gana, uno tiene más que el otro. Estamos hablando de las más tradicionales, la CISA, la Gallup y otras. De las más tradicionales mantienen más o menos 10 puntos. En el menor de los casos, el PLD mantiene 10 puntos porcentuales por encima del PRM. Te lo pregunto porque, por dos cosas. Primero, lo que tú dices, ciertamente ese dato de la encuesta de hoy, que publicada hoy, y de otras anteriores, te indican que el PLD mantiene una alta simpatía sí, en el electorado nacional. Todas las encuestas han dicho eso. Entonces ahí hay un primer tema. Porque si fuera verdad lo que dice la oposición, que el país está por salir del PLD, otros fueran los datos que revelara las encuestas. Y fíjate que esos datos, justamente hoy lunes, revelan la gran movilización global. Entonces, ¿no? ahí voy. Entonces, fíjate, es un partido que con esa movilización, por ejemplo, del fin de semana de que tú comenzaste a hablar, te demuestra
que es un partido que está vivo, que está activo, que está en la batalla interna, que se está movilizando y que es capaz de organizar simultáneamente las actividades, uno de los sectores, y otro una enorme, importante, impresionante concentración en uno de los lugares a lo que le huye mucha gente para concentrar gente Sí, ahí. porque dicen, el gobierno moviliza los empleados públicos. Todos nosotros sabemos que no es tan fácil movilizar un domingo Y más en estos tiempos. 7 u 8 provincias, actividades bajo techo, pero sumamente concurridas. No digan eso. El esfuerzo es valedero de que en Moca, en Valverde de Mao, en el municipio, en Barahona, en Baní y en San Juan de la Maguana, se produjeron concentraciones importantes. Y la del Estadio Olímpico también tiene características de impresionantes. Sí. No se puede negar. Entonces, nosotros que no tenemos que estar peleando de que quién fue más o quién fue menos, lo que decimos es que en conjunto... Si tú te quedas de que quién fue más y quién fue menos, tú no estás haciendo un comentario adecuado ni profundo. Porque además a nosotros lo que nos preocupa es que teniendo el PLD ese tipo de nivel de simpatía en la población manifestado en esa movilización y manifestado en la encuesta, pues pudiera entonces su liderazgo no entender lo que significa desde el punto de vista histórico. Esa es otra lectura de esos datos. Pero para yo completar mi idea, te quería decir lo siguiente. Ahora tenemos el primero, a un PLD con grandes simpatías en el electorado que ha sido mantenida y que te lo demuestra con ese grado de movilización. Pero por otro lado, yo siento que el principal partido de oposición, PRM, que está en una crítica constante, que dice que hay que sacar del gobierno al PLD por esto, por aquello, por lo otro, es un crítico constante, debería haber podido liderar a la oposición colectiva y haber formado un gran frente contra el Partido de la Liberación Dominicana. No lo ha podido lograr. No. Y segundo, ha debido estar en otro nivel en las encuestas de crecimiento que no lo ha logrado todavía. No, un 22%, si bien no es una mala cifra, sí, pero no para ser el principal partido opositor. No es para ser el principal partido de oposición, porque en su conjunto la oposición está, por ejemplo, muy atomizada. El señor Luis Abinader, en la encuesta de hoy de Gallup, señala que se tiene el 68%. Sí, ya eso a lo interno. A lo interno, pero sin embargo ese 68% es del 22%. Exactamente, pero oye otro dato. De ese 22% de la encuesta al PRM, casi el 50%, creo que el 50%, son de simpatizantes del PRM. A mí me asombró el dato. ¿Cómo? Dice la encuesta. De ese 22, el 50% dicen ser simpatizantes, no militantes. Voluntariamente, dice la caja, voluntariamente dijeron ser simpatizantes. Porque el militante tiene un voto comprometido. El simpatizante no necesariamente. Sí. ¿Qué es lo que yo quisiera llamar la atención sobre esto? Primero, no es posible, y la gente debería entenderlo así, que se produzca una gran crisis política en el país si previo no hay una crisis grave económica que dé lugar a una crisis social que a su vez es una crisis política. Sí. Si tú notas las estadísticas de la economía dominicana, no estoy diciendo que sean las más auspiciosas, ni estamos diciendo nada, pero frente a lo que pasa en América Latina, realmente es destacable. Pero tú buscas, la economía va a crecer en el menor de los casos 5.5%, que si bien es cierto no es casi el 6.5, casi 7 de 2019, pero está muy por encima de su potencial. Sí. Se ha dicho, el potencial es la capacidad que todos los elementos estructurados de la economía pueden avanzar en un momento determinado. Y un entorno internacional complicado. Sí, entonces esa capacidad se dice 4.9 a 5%, y está 5%. Es como en tu casa, tú dices, bueno, mi capacidad son para 100,000 pesos mensuales, pero estoy en 130,000. Mira qué cosa. Y te lo dice ya el primer trimestre. Te lo dice el primer, exacto. Entonces, ese es número uno. Y número dos, la economía americana, a pesar de la locura del señor Trump,
va a crecer casi 3% este año. Eso significa, el desempleo en la economía americana es del 3%, mucho menos que del 5% cuando se dice que hay pleno empleo. ¿Qué te dice eso? Te dice que va a haber garantía de incremento en las remesas, en turismo, en inversión extranjera y en una reducción del déficit de cuenta corriente de la balanza comercial con los Estados Unidos. Entonces, eso tú augura para la economía dominicana un año, a pesar de ser un año electoral, no va a ser un año tormentoso desde el punto de vista económico. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial ha dado la información del gran crecimiento que han tenido las remesas. Y en el caso de una buena parte de los países donde hay mayor cantidad de migrantes en los Estados Unidos, señala el Banco Mundial que se debe al crecimiento de la economía de los Estados Unidos, entre otros factores, sí, pero ese es un principal. Y hay otra cosa. Perdóname, y sí, dicen incluso y proyectan que para este año, por esos fenómenos, por esos factores, las remesas se van a convertir en el principal elemento de ingreso de divisas en los países del tercer mundo, países sí, pequeños. Exactamente. En América Latina, El Salvador, Nicaragua, bueno, subieron un 11% las que corresponden a la República Dominicana. Exacto. Y está compitiendo la remesa con el turismo. ¿Cuánto fue el ingreso de turismo el año pasado? Casi 7.000. Casi 7. Casi 7.000. Pero las remesas fueron 6 y pico. Sí, están ahí, están caminando remesas y turismo. Inversión extranjera fueron casi 2.600 millones el año pasado. Estamos hablando que la economía dominicana le están ingresando alrededor de 30.000 millones de dólares al año. Sí, pero bueno, no debemos ponderar tanto porque es un elemento interesante. Pero las divisas dependen de los que viven fuera, que le envían su dinerito aquí. Sí, lo que pasa es que la divisa es de la economía. Exacto. El Banco Central mantiene siempre... Es importante. Sí, sí. No, porque la economía es la que genera... Mira, pero si no hay más divisa... importante, por ejemplo, es el turismo. ¿Verdad? Sí. Porque es parte de nuestro esfuerzo local, inversiones, eso es verdad. Pero siempre es un elemento externo incentivos, de la economía. Por eso es uno de los principales segmentos de desarrollo, de crecimiento de la República Dominicana, antes de irnos al cambio, generador de empleos, sí, etcétera. Dos puntos importantes: la repentina reducción de los precios del petróleo, por un mecanismo ahí que está utilizando el presidente Trump con sus amigos de Arabia Saudita, que de repente el petróleo puede mantenerse en un rango de entre 55 y 65 dólares, cuando no hacen 2 o 3 semanas las perspectivas eran delicadas. Y el ministro de Hacienda ha dicho que si pasa de 70 dólares la economía tiene problemas. Entonces, cuando te dicen que va a estar por debajo de los 65 dólares el barril en lo que resta de año, los analistas internacionales están diciendo también que la economía dominicana no se calienta tanto. Sí. O no se relantiza. La factura petrolera se resiente, pero no tanto. Claro. Es manejable. Entonces, ese es el ambiente que estamos hablando de las elecciones. Si los analistas políticos, si los estrategas políticos no lo entienden así, están arando en el desierto, de verdad. Sí. Tenemos un tiempo ya para acá. Sí, vamos a retornar casi de inmediato, señores. Agradecemos mucho que se queden con nosotros. Que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es verte más y verte feliz. Que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre. Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, me pongo guapa, ¿no? Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos.
La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Bueno, doctor, estamos hablando de economía y de política, así que... O sea, son dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Para un país, ¿no? Sí, Determinado. sí. De repente hoy hay una nota, a mí me parece exageradamente graciosa y desagradable también, que es el anuncio que hace el señor Juan Ubiere de los aumentados paros, esto, sorpresa. Así, Sí, insiste. Sí, pero así, nada, porque hay una mafia en los precios del petróleo. Ese es el mismo argumento de hace 30 años, desde cuando él era pobre hasta nuestros días. Es el mismo argumento, pero bueno. Es el perro huevero, como dice la gente del pueblo. Los camioneros... Que me los hocico, va a seguir en eso. Los camioneros convocaron también a una huelga, pero desistieron de ella cuando le explicaron el grosor de los neumáticos que deben tener los camiones. Que el nivel, la medida que le van a hacer, lo que estén rodando, van bien, pero lo que estén en almacén, los neumáticos que estén en almacenes, deben tener determinados niveles. Pero y eso debieron conforme. preguntar eso antes de estar lanzando huelga, porque es que somos muy emotivos para todo aquí. Después que se le hizo esa explicación, pues así, sí, entonces las aduanas no van a permitir la importación de neumáticos usados que no tengan determinado nivel de grosor. Pero señores, el 40% de los accidentes ocurren por eso. Y en los demás países eso está regulado en una buena Esa parte es del una país. regulación internacional Pero adoptada por la Dios, República Dominicana. Quieren quedarse con todo el subdesarrollo arriba y seguir usando todos estos elementos que lo que nos crean es problemas. Y el señor Juan Ubiere insiste en paralizar, en hacer lo que le da la gana con su guagua en un servicio Eso que... eso es chantaje, porque ya se hizo la licitación de las rutas que está la OMSA. Sí, que uno se apena que los gobiernos no sean... Tú sabes que no hay rutas alimentadoras del metro de Santo Domingo, porque los gobiernos, incluyendo el gobierno del presidente Fernández y el gobierno del presidente Medina, le cogieron miedo Así no se puede avanzar a los ni dueños del progresar país. Mientras esa jauría esté ahí. 100 autobuses importados para las rutas alimentadoras, se lo dieron a la ONSA. Y entonces el metro no cumple el efecto Mientras estemos en fundamental. defensa de ese tigueraje, no hay por dónde. No hay forma de No hay forma de estar. No, es la incivilidad. ¿Quién ha visto que un país puede progresar así? Exacto. No, este país, caramba, estamos viviendo a veces de lo comido por lo servido. Por más que los gobiernos, los estrategas del sector oficial y de algunos del sector privado quieran planificarse siquiera 2 años. Es mañana. Bueno, que la goma esta son cuáles, que quieren quitarle la goma a los camiones. Pero tú pues decías, huelga. Tú decías antes del programa, que nos sentamos y empezamos a conversar. Sí. Y tú hablabas de la educación. La educación. A propósito de un planteamiento interesante que tú hacías. Y te quejabas precisamente de la pobre calidad de muchos profesionales. Bueno, pues, y hablabas de cómo algunos países habían conquistado avances importantes por su educación. Entonces, esas ideas que tú planteabas al principio del programa, fuera del programa, antes de comenzar el programa, las retomo para plantearlas a lo que estamos conversando y a lo que yo te estoy diciendo. Es educación. Sí, Es educación. Quisiera decir, que te estaba planteando, Ramón, que por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana, que nace de un esfuerzo sobrehumano de educación política, que tenía un líder visionario como era don Juan Bosch. Que era lo que tú planteabas. Sí, ese partido que se ha alejado de la educación política. Tú dices, ¿dónde está la escuela de educación política del PLD? No se sabe. No. Pero ese partido a esta altura ha debido tener una universidad de formación en todas las áreas del conocimiento relacionadas con el ejercicio de la actividad política y de la economía y de las ciencias humanísticas en sentido Algo general. como lo que hizo Leonel, que hizo un proyecto personal, Sí, aunque al servicio del país, pero un proyecto de él, Sí. con una serie de apoyos de ciudadanos. Pero tú planteas que debe ser el PLD como institución política.
Que incluso porque ese sería, a mi modo de ver, el mejor, digamos, tributo, homenaje que se le haría a don Juan Bosch, que toda su obra de investigación social, toda su obra histórica, está relacionada con establecer el perfil del ciudadano de países como el nuestro. Si tú lo buscas, ¿cómo se llama? Ahora te lo dije ahorita, una de las obras importantes de don Juan, El Caribe, Frontera Imperial. Tú lees todas las conquistas que llegaron al Caribe, te está diciendo cómo antropológicamente se forma el hombre en todas las Antillas. Cuando habla de Cuba, cuando trata Cuba y cuando trata, incluso trató el tema de Bolívar, a Bolívar, y trató en la República Dominicana varios libros: Crisis de la democracia de América Latina en República Dominicana, Composición social dominicana. Y te voy a decir una cosa, su obra artística también es antropológica para el hombre, para el perfil del hombre dominicano y antillano, su obra. Y la investigación que hizo sobre Eugenio María de Hostos, que él dijo que nació cuando trabajó la obra recopiló la obra en Puerto Rico de Eugenio María de Hostos, dijo que volvió a nacer hace 1935 cuando hizo ese trabajo. Es decir, un hombre de esa naturaleza que configuró la investigación sobre el ser dominicano y antillano de manera antropológica, de manera geográfica, humanística. Pero además que lo comenzó con el propio PLD. Entonces, porque de ahí es que el sale... tenían que formarse y él mismo escribió unos cuadernillos que tenían que leer. Juan Bosch tenía 60 años cuando fundó el Partido de la Liberación Dominicana. A los 60 años ya para una obra de esa naturaleza tú tienes que tener. Y yo te digo, lo que he contado varias veces, yo fui durante un tiempo mandadero de Juan Bosch. Mandadero, el que le hacía los mandados a Juan Bosch. Y en una vez yo llego un poco más tarde, que era muy natural que yo llegara tarde, y me dijo: usted está confabulado con mi peor enemigo. Ya tú sabes, los esfínteres, le dijo, ven acá. Yo le decía: compañero presidente, explique. Sí, señor, usted está confabulado con mi peor enemigo. Así me lo dijo, eran como las 7:15 de la mañana. Yo dije, bueno, agente de la CIA, doble militancia, Calié, agente del DNI, algo raro. Entonces era el tiempo, porque yo le atrasaba su agenda. Claro. Entonces, por eso, tenía 60 años y además muy disciplinado. Era 5 o 6 de la mañana, tú escuchabas esa máquina, que además sin fallar la máquina. ¿Él escribía con 2 dedos o con todos? No, con todo. Ya. Pero muy rápido. Y solamente los originales de don Juan era una letra separada, no otra cosa. Y le ponía esa doble lunita que uno le pone para unir la A con la L. O eso solo, es un original impecable. Entonces, ese que configuró ese partido, 21 folletos. El último de los folletos era la historia de Haití, que tenían que estudiarse en un círculo de estudio, pero no solamente estudiar. Están recopilados esos. Sí, están recopilados, sí. Se llama, el último es la historia de Haití. El primero es la lucha de clase. Había formación. Entonces, claro. de todo eso, estudiado... Se comenzó a notar cuando el partido comenzó a crecer y ya el PLDista se expresaba, actuaba. Sí. Era un tipo en la política diferente realmente. Él incluso solo que se pensaron que eran diferentes hasta éticamente y todo eso, porque había también la inclusión ética en los estudios. Claro que sí, claro que sí. Y don Juan creó un código jurídico político, se llamaban métodos de trabajo, con lo cual él entendía la ideología no iba a unir, porque a la pequeña burguesía, que ni son obreros para sí, ni son burgueses para sí, es decir, no tienen la conciencia burguesa, aunque había burgueses en el partido, y obreros había en el partido, pero no tienen la conciencia de clase. Correcto. ¿Tú entiendes? Solamente una élite, Julio de Peñabardé, fulanito de tal, tenían una élite. Los más avanzados entendían lo que era la clase obrera, pero socialmente la clase obrera no podía tener un partido. Sí. Como la burguesía no podía tener un partido. El PRD, ¿quién era el liderazgo del PRD? El liderazgo del PRD era la oligarquía
del país. Si no, búscalo, menciónalo. Sí. Don Antonio Guzmán, que estaban desclasados, tenían ideas avanzadas, liberales. Pero provenía de ahí. Tú lo notas, todo el liderazgo importante del PRD. Entonces, porque no era el partido de la burguesía, aunque muchos de sus dirigentes tenían ideas liberales. Y de la pequeña burguesía con liderazgo excepcional como el del doctor Peña Gómez, por ejemplo. Sí. O el liderazgo de Atuí de Camps y otros. Pero el PRD no era, era un partido que indistintamente iba a tener expresiones de anarquía, porque su composición era anárquica y no había una dirección, que no fuera un liderazgo como Juan Bosch. ¿Cómo Juan Bosch impuso en principio la disciplina en el PLD? Votando al primero que tosiera. En lo que te voy organizando, se vota todo el que depurando. Así. Y así lo hizo. Luego estaba la conciencia. Entonces, esos métodos de trabajo, quería decir, era como el antídoto para evitar todos los vicios propios de esos estamentos que ya él había estudiado de la pequeña burguesía. No es como que había grupismo, individualismo. Acuérdate que él rompe con el PRD denunciando que la que estaba atrofiada y corrupta. Y que había cumplido su misión histórica, porque él no creía que ese era el tipo de partido. Pero ahora, la educación política es la base. Don Juan lo decía, la educación no... Ese es uno de los graves errores cometidos por el Partido de la Liberación Dominicana, que dejó la práctica de la formación. Dice, la masificación fue la que creó, no necesariamente por la masificación que logró el PLD. No, porque estaba previsto incluso que la calidad iba a generar cantidad y que la cantidad iba a generar calidad, porque al PLD, para que tú tengas una idea, se ingresaba por un comité patriótico y popular, no por un círculo de estudio. ¿Qué hacían los miembros de un comité patriótico y popular? Las actividades en su barrio, de denuncia y cosas, y leer el periódico del partido, fundamentalmente los artículos de Juan Bosch. Y posteriormente que demostraran que tenían algún nivel de vocación política, iban a un círculo de estudio, donde se duraba básicamente 1 año, 2 años. Formándose. Sí, y de ahí no creo que era de una vez, hasta que podían tener el nivel de membresía, después de largos estudios teóricos y de comportamiento ético. Pero eso se podía hacer porque era un partido en formación, ya luego... Claro, pero si hubiese educación global, política, nosotros tuviésemos un comportamiento global. No estoy diciendo que va a ser Partido de la Liberación, que Juan Bosch creía, ni nada de eso, sino un partido que se adecuara a aquello de que no vamos a beber agua del mismo río, es verdad, o no nos vamos a bañar en las aguas de un mismo río, pero sí podemos mantener las aguas del río limpio, relativamente limpio. Pero este tema que tú planteas es interesantísimo, y las ideas de que el PLD ha debido hacer una universidad de formación. Y yo te decía, una universidad para formar a sus militantes, a cualquier ciudadano dominicano, de cualquier partido incluso que quiera ir a esa universidad, incluso para América Latina. Una universidad con recursos de Naciones Unidas que hay, que da con recursos de países del primer mundo, gobiernos amigos. Eso es una de las cosas que tiene pendiente la dirigencia del PLD. Una universidad de crearlo. Estamos hablando, señores, de la 4ª revolución industrial. Y todavía nosotros no estamos, quizás estemos pasando la primera para la segunda. Pero hay en el caso del PRD, creo que es que lo hace, o el PRM, ¿quién tiene la escuela de formación de Peña Gómez? La tiene el PRM, tiene el PRM. Sí, el PLD tiene una escuela de formación, pero ni la del PRD ni la del PRM funcionan como debía ser. Sí. Eso es una cosa de hacer un par de cursos ahí, pero no es verdad que haya para decir que se tiene un currículo que sea adecuado a las realidades dominicanas. Es más, no lo tiene la Universidad Autónoma. Digamos, sea adecuado a lo que debe ser la sociedad dominicana para el mañana, la 4ª revolución industrial. Está quedado en esa parte ahí. Vámonos a un cambio, señores, después de esta reflexión, y retornamos casi de inmediato. ¿Qué yo quiero de regalo? Que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es Verte más y verte feliz. que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre.
Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, me pongo guapa, ¿no? La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. El nuevo vuelo de Frontier desde Orlando a Punta Cana representa definitivamente un gran logro para nosotros como destino turístico. Este vuelo operará 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábados, con una capacidad de 186 asientos disponibles en sus aviones. Vamos a tener un vuelo temprano en la mañana, llegamos a las 12:40 del día, mediodía, en Orlando, y los niños pueden ir al parque de una vez. This has been a long underserved market and we're proud to jump on it. We're going to monitor how the flight performs, and as long as folks fly our new service, then absolutely we're open to adding additional frequencies and new markets. Mucho más fácil, mucho más rápido, y nos sentimos contentos también al saber que fuimos los primeros en estar en el vuelo que viene a la República Dominicana por primera vez, y aquí vamos a disfrutarnos la todita. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Doctor, vamos a ponernos en la política de nuevo. Bueno, no la hemos dejado. No la hemos dejado, sí. Un elemento que a mí me parece fue positivo a todas las actividades que se realizó el PLD en el día de ayer, fue que se mencionó en todos, tanto en los eventos relacionados con la promoción del gobierno, de la obra del presidente Danilo Medina, como en el meeting, la concentración del presidente Fernández, la palabra unidad. A mí me pareció bien que en todos, y lo traté con algunos colegas que preguntándole, en Barahona se habló de unidad, en Baní se habló de unidad, en Moca y en Valverde, en San Juan de la Maguana. O sea, los oradores de alguna manera hablaban de la unidad, que el partido... Me gustó esa parte. No, y Leonel lo planteó como que ese acto era una demostración, o se hacía precisamente buscando la unidad del Partido de la Liberación. La palabra dictadura solo se mencionó una vez. Y la mencionó el presidente Fernández, pero lo hizo diciendo el por qué entiende que no debe modificarse la Constitución. Porque ahí apareció la palabra dictadura, pero no propiamente diciendo que aquí hay peligro de una dictadura. Ya parece que ese vocablo no... No, porque eso fue un exabrupto. Sí, ese vocablo que lo tomaron desde fuera y hicieron un daño. Pero tú, no sé, me recuerdo si entre las reflexiones que hiciste antes del programa, o estaba dentro, bueno, eso fue antes del programa, que tú comentabas esas expresiones de unidad y esas manifestaciones realizadas y estos datos de la encuesta en que se mantiene el PLD con el partido mayor de mayores simpatías, obligará a sus dirigentes o a la alta dirigencia del PLD a entender que tienen que realmente sellar la unidad y buscar una negociación. Sí, eso yo creo. Estaría por verse. Yo te voy a decir una cosa, solo es verdad que 2 personas no componen todo el mundo, pero en la República Dominicana el presente dominicano está en manos de Danilo Medina y Leonel Fernández. Fundamentalmente. Y fíjate que no dices del partido, y dices bien, de la República Dominicana. Sí, el presente dominicano en este momento está en manos de ellos, porque lo que pase ahí se va ha conformado liderazgos que están por encima del PLD.
Incluso cada vez, siempre la política hay que vincularla con la economía. El segundo semestre, es decir, a partir del mes de junio, es el mes 6, es un periodo delicado para la economía dominicana, porque se va a involucrar con la intensidad de la campaña electoral del 2019, estoy hablando, del 2019, y con algunas actitudes de sectores que quieren que la economía dominicana se malogre. Sí, pero eso ya es muy difícil. Antes, acuérdate, que cada vez que entrábamos en campaña electoral, por las incertidumbres, por no haber recorrido como ahora un largo trecho de estabilidad política y de crecimiento, se frenaba la economía. ¿Tú sabes por qué no se frena? Porque lo que yo te decía, que tú me decías, ¿cómo están esos dólares? Porque en la economía circulan 30.000 millones de dólares. Que a mitad de año van a circular 15.000 millones de dólares. Y ha cambiado mucho la estructura sobre la que está montada la economía. ¿Te das cuenta? Donde participan muchos sectores, es decir, en el día a día. Y porque un sector externo, mira, si hubiese una crisis, hubiera entrado como se tenía previsto, que la economía americana iba a entrar en recesión. Acuérdate que la Reserva Federal tenía señalado incrementos sucesivos en el año de la tasa de referencia del dólar, que es la que rige el mundo. No pasó y se quedó así, y se va a quedar así, parece, por el resto del año. Perdón, porque la economía de los Estados Unidos extrañamente se mantiene creciendo. Y eso hace que aquí no vengan a decir que el dólar se puso a tanto. El dólar está en el nivel que tiene que estar, porque la economía es la que determina dónde debe estar el dólar. El dólar está ahí no es porque faltan dólares, es porque tú tienes que tener un nivel de equilibrio en el valor del dólar respecto al peso para que le sirva al exportador, tenga utilidad, y para que el importador no tenga pérdida. No sé si tú pusieras, ¿tú te acuerdas aquella vez que el dólar, después del gobierno del presidente Hipólito Mejía, se llegó a ponerse a 30, 29 dólares? Y me hubo que mandarlo a ofrecer. No, un momentito, no tan bajo, porque va a quebrar. Comenzó a descender, sí. Va a quebrar al sector exportador, porque tú dices, el dólar mío que yo genero con mis exportaciones no vale nada, vale 30 pesos. Tuvieron que frenarlo. Entonces tuvieron que frenarlo. Entonces una economía como esta tiene que tener el dólar. Tiene que haber un equilibrio, sin duda alguna, claro. Y la economía dominicana el sector bancario lleva más de 70 meses creciendo en el crédito bancario. Quiere decir que la economía dominicana se moviliza. ¿Por dónde se moviliza una economía? Por el crédito. Claro, sin recursos para Tiene para 5 años y 7 meses creciendo de manera ininterrumpida. Y si tú buscas los sectores favorecidos, te das cuenta cómo están, por ejemplo, las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, recibiendo financiamiento. Sí. Yo he ido a uno que otra actividad bancaria que están hablando de sus resultados del 2018 y la mayoría habla de que su cartera en el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas ha crecido en tales y cuantos %. Cuando yo ingresé al sector bancario hace 15 años, ¿dónde se le prestaba? Al sector minero, al sector productor de azúcar y a algunos sectores productores de café, cacao, pero no a todos. Generalmente los sectores productivos nacionales se financiaban a nivel, ¿cómo le llaman? Los garroteros. Sí. En todas partes. Y un poco el Banco Agrícola. Sí. Hoy todos los bancos tienen departamentos de crédito agropecuario. Y todo eso tiene que ver con el esfuerzo desde arriba en el gobierno, cuyas políticas principales y troncales son precisamente el apoyo financiero a los más pequeños. Sí. Con una diversidad de esfuerzos. Desde el gobierno y el sector privado se ha sumado. Porque también se ha ido dando cuenta el sector privado, en este caso los bancos y otras entidades financieras, que los pequeños conforman una estructura en la economía dominicana generadora de empleos, son compradores de materia prima y generan en el lugar donde se ubican un movimiento de la economía en el barrio y el sector donde están.
Así es, así es. Bueno, Banca Solidaria ha sido un gran aporte a la democratización del crédito. Exactamente. Con préstamo mayor de mínimo, o sea, un préstamo de 200,000, 50,000 pesos. Favoreciendo a la mujer soltera principalmente. Favorecen a las mujeres, favorecen a los emprendedores. A los emprendedores. Un sastre cambia su máquina y la hace industrial. Un zapatero compra una máquina. O incorpora una máquina adicional con un aprendiz que ya consigue trabajo. Es decir, lo que tienen este muchacho, las fondas, las saloneras. La salonera es increíble el movimiento económico que tiene un buen salón de belleza en un barrio. El crédito a la producción agropecuaria en ambiente controlado. Sí. La banca global le está prestando a jóvenes profesionales que han tomado las fincas de sus padres y de sus abuelos y le han inyectado tecnología y están exportando hacia los Estados Unidos y hacia Europa productos diversos. Es decir, nosotros estamos, este país va caminando, el crédito es fundamental. Por eso yo le digo, 5 años y 7 meses que todos los años crece el crédito respecto al año anterior. Y eso significa que la economía va por buen camino. Y eso es un detalle de que la economía está creciendo. Es correcto. Por cierto, ya casi vamos a un cambio, que me sonreí cuando vi, nosotros dijimos aquí, yo no sé si tú viniste ese día al programa, o era con Luna Valiente, que yo decía que, bueno, después de Semana Santa, que todo ese gran gentío y entaponamiento en la carretera y la cantidad vehicular que se había ido de vacaciones, que fue una cosa impresionante, de acuerdo a los datos que se ofrecieron, tenía que ver con el crecimiento de la economía, porque antes no era así. Sí, y eso tiene que ver porque la gente compra antes de llevarse para los hoteles no daban abasto, no había donde tú ir y alquilar una habitación. O sea, todo eso es porque hay mayor capacidad de consumo en más ciudadanos cada vez. Perdóname, entonces el presidente de la República, en una de sus visitas sorpresa ahora que habló recientemente, dijo que esos entaponamientos de la Semana Santa tenían que ver con el crecimiento de la economía. Sí. Digo, yo. Sí, que es importante decir que falta mucho camino por recorrer. No, claro, que no estoy diciendo estamos diciendo que estamos en Suiza ni en Suecia. Sí, es correcto. Que la economía va creciendo y no ha vuelto ¿hace cuánto? Desde el año 2004. Desde el año 2004, solo en el periodo 2008 con la crisis americana, la crisis de la burbuja hipotecaria, estuvo la economía, pero no tuvo recesión, creció 3%. Pero eso vino porque yo le decía a Luna Valiente que yo cuando voy por la carretera de Cambita hacia la pequeña propiedad que tengo hace tanto tiempo, yo me voy dando cuenta, y se lo voy diciendo a la esposa mía, digo, mira, esa casa, mírate que la están pintando. Mira, ahí le están haciendo una segunda planta. Mira, esa no estaba aquí. Mira, ahí abrieron un comercio. Mira, aquí hay esto. Mira que hay un movimiento. Eso es verdad. Vamos a hacer un cambio para que ese movimiento se permanezca. Y vamos a retornar casi de inmediato, señores. Que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es verte más y verte feliz. Que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre. Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, me pongo guapa, ¿no? La República Dominicana se ha convertido en los últimos años en el mayor exportador de cigarros a máquina. Se estima que estamos exportando unos 7,000 millones de cigarros a máquina anuales. Sumado a los cigarros a mano, dan una cifra de unos 820 millones de dólares de exportación en un año. Y lo convierte al cigarro en el producto de origen agrícola de mayor aporte a la República Dominicana en cuanto a divisas se refiere. En la Feria Agroalimentaria hemos participado ProCigar, la asociación que reúne a todos los fabricantes importantes de cigarros. Es un aporte a un evento
que consideramos muy importante para dar a conocer los productos agrícolas y abrir oportunidades de exportación del sector agrícola. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. A no ser que tengas un tema. Ahora mirando esta promoción relacionada con las exportaciones y producción de habanos y de tabaco. Entonces lo veía y entonces me trajo al pensamiento la idea de la agropecuaria y las exportaciones. Yo digo, cuando el país realmente se dé cuenta de que su gran riqueza está en la tierra, en la agricultura, y estos esfuerzos que se están haciendo se vayan duplicando, triplicando y todo el mundo comience a participar, entonces vamos a lograr realmente grandes estadios de progreso con base a la producción de nuestra riqueza. Pero también está el tema de exportar lo que producimos, que hay grandes esfuerzos en marcha, obviamente. Y ahora mismo acaban la Asociación de Zona Franca, el Consejo Nacional de Zona Franca hizo recientemente una rueda de prensa para anunciar el comportamiento de la Zona Franca en el año pasado. Sí. Y me asombró la cifra de la cantidad de nuevos elementos que se están produciendo en la Zona Franca para exportar y a la cantidad de países a donde están llegando. Eso es verdad. Fíjate que nosotros tenemos un problema y es los tramos que debemos recorrer. Desde el año 1970, para decirte de alguna manera, nosotros hemos debido ya de estar definiendo los tramos. Por ejemplo, la agricultura y la pecuaria tienen que pasar a la agroindustria. Ya un momento en que tú tienes el producto terminado. ¿Cuáles son los productos que tienen un valor agregado? El tabaco, que exportábamos tabaco en rama y ahora estamos tabaco procesado, somos el principal productor del mundo. Y le hemos agregado un valor al guineo inocuo, ¿cómo le llama? Orgánico. Orgánico, al cacao, pero a partir de ahí el azúcar, que es un valor agregado a la caña de azúcar. El cacao se ha ido. Fíjate que uno de los logros del presidente en su visita sorpresa es organizar, por ejemplo, las mujeres chocolateras, que están haciendo un magnífico chocolate que yo he comido, con innovaciones interesantísimas, relleno de tal cosa, increíble. Esas chocolateras de una visita sorpresa en Puerto Plata, en una de las zonas de Puerto Plata, creo que Altamira. Sí. Óyeme, y están dándole valor agregado a nuestro propio cacao. Entonces la economía tiene que organizarse así. Sí. La agroindustria es fundamental. La agroindustria te le da, prosigue entonces la industria como tal. Fíjate que tenemos una industria, le dimos 20 años a la industria dominicana, acuérdate. Sí. Y terminamos con una industria de plástico, hay que decirlo. Una industria de plástico. ¿Qué tiene Herrera fundamentalmente? Varias fábricas de plástico. Sí, pero eso fue una etapa para sustituir importaciones. De 20 años. En 20 años. Pero yo te voy a decir una cosa, en el 1970 Taiwán, Corea del Sur y los llamados tigres del asiático tenían el mismo Producto Interno Bruto. Tal como tú dices, o estamos planteando, el crecimiento y la producción en la agropecuaria, pero entonces el valor agregado que producimos con la agroindustria, que esa es una etapa que todavía no la hemos desarrollado adecuadamente. Nosotros tenemos que recomponer la oferta exportable dominicana para darle importancia a cosas que no se ven porque no aportan tanto. Por ejemplo, los productos de la mermelada. ¿Qué vamos a hacer con toda la fruta que tenemos? La exportamos frescas, pero también tenemos que hacer mermelada dulce, qué sé yo, todas esas cosas que hay. Congeladas, también las pulpas. Pulpa, pues tiene que haber un componente. Ya tú ves, porque es un proceso.
Ya tú ves que tú consigues en los supermercados pulpa empaquetada y hay empresas que se han lanzado que congelan la pulpa de las frutas para que la gente no tenga que pelar la fruta y se coge la pulpa, la echa, la bate con leche y hace ya un batido. Sí, a mí la zona franca me llama la atención siempre porque tienen la capacidad de generar empleo en momentos que el país lo se ha ido necesita. transformando. Ya no son las maquiladoras, porque la producción textil ya es muy pequeña con respecto a la cantidad de otros renglones. Hay una verticalidad. Ya nosotros producimos la pintura. Ya no viene de allá nada más para que la ensamblen, sino que aquí se hace. Los tintes y las cosas. Hemos avanzado, pero así eso sí usted tiene que decirle a este gobierno y a un próximo gobierno. Definitivamente nosotros tenemos que recomponer la oferta exportable y también terminar de negociar con el sector productivo nacional los asuntos de la fiscalidad y del gasto público. O sea, tú no me puedes decir permanentemente el gasto dispendioso del gobierno. Y tú preguntas, ¿cuál es el gasto, cuál es el ingreso del gobierno? Ahora que se ha hecho un gran esfuerzo en la sanidad de la administración tributaria, de un 13 pasó a un 15. Todavía está 4 puntos porcentuales en proporción al producto por debajo de la media de América Latina. Entonces, no me diga eso. Segundo, tenemos por delante, nosotros tenemos en gasto tributario el equivalente al 5, casi al 6% del producto en proporción al producto. Es decir, el gobierno voluntariamente con leyes del Congreso deja de cobrar impuestos equivalente a 2 puntos por encima de lo que nosotros dedicamos a la educación. Entonces va y tú le dices, no. Las exenciones solamente. Exenciones y exoneraciones. Entonces tú le dices. El sacrificio que hace el Estado. Tú me dices que yo soy dispendioso. Primero que yo te prometo calidad del gasto, pero tú tienes que prometerme ingreso. La única manera de elevar el ingreso fiscal es dos maneras. O reformamos, producimos una reforma fiscal adecuada e integral, o le decimos, mire, vamos a hacerlo por el lado del gasto tributario. Todas esas exenciones vamos a quitarlas. Entonces ahí dicen de una vez que ahí hay un grito. En la misma zona franca de que hablaban, no, pero a nosotros no pueden quitar los incentivos porque entonces se pierden empleo. Y no, para Taiwán, no para Taiwán, sí. Como el chantaje no trae de estos muchachos que dicen que hemos terminado penosamente, pero yo pienso que hemos cumplido, señor, si usted salvo su mejor parecer. Estamos aquí los lunes a tener disquisiciones en torno a temas políticos, económicos y sociales. Salvo su mejor parecer, creo que hemos hecho un buen programa. A mí me parece que sí. Está bien, entonces hay unificación de criterios. Muchas gracias, mis amigos, el doctor Ramón Puello Báez y un servidor de ustedes, Orión Mejía. El doctor Puello Báez también es un servidor de ustedes, por si acaso. Estaremos el próximo lunes con ustedes. Mañana estará otro equipo mediático en esta serie de lunes a viernes. Gracias por estar con nosotros.